En Mateo capítulo 24, versículo 42, viene entonces Jesús a retomar la palabra de servir, siervos, aquellos que sirven a Dios. Y viene a decir que como Alexander y Francene han tomado la decisión de servir y ha sido un ejemplo de servicio a Dios, también el pueblo ha tomado la decisión de servir. ¿Pero qué significa servir? ¿Y cómo puede servir un papá, una mamá? ¿Cómo puede servir un matrimonio en el hogar? Escuche cómo dice la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bárbaro. Nos dice, bueno, todos se van a morir, la pelona está cerca, no sabemos en qué momento se van a morir, pero en cualquier momento llega. Pero sabed esto, que si el padre de familia... Aquí está la familia, aquí está el esposo, aquí está reflejado Alexander hoy, pero también está reflejado cualquier padre de familia de ustedes que tengan hijos. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea que el papá y la mamá tienen la responsabilidad de cuidar su casa. Y si supiera a qué hora va a venir el ladrón o a qué hora va a venir el enemigo, estaría despierto. ¿A qué nos está invitando? Que papá y mamá en el hogar no deben estar dormidos, no deben estar distraídos, deben estar atentos a ver cuándo el enemigo viene, pero también deben estar atentos a ver cuándo llega la pelona para ellos y para sus hijos, y de modo que todos estemos atentos y dispuestos y no nos distraigamos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya, la muerte nos agarra de sorpresa. Y por tanto, hay que estar preparados. ¿Cuál es la intención de esta homilía? Que todos nos preparemos. Sí. ¿Quién es pues el siervo? Dijo Josué, yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora la pregunta del Evangelio es, otra vez. ¿Quién es pues el siervo? A ver, ¿quién es el que va a servir? Porque Josué dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora dice Dios, yo quiero ver cuál es el siervo. ¿Quién es el que va a servir al Señor? Yo quiero ver cuál es el siervo. ¿Otra vez? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Bárbaro. ¿Cuál es el siervo que el Señor puso en su casa? Oye, ¿creen que es casualidad que Alexander haya encontrado a Francene, hayan formado un hogar y tenga unos hijos? No, no es casualidad. Dios lo puso como un siervo en la casa. Él es el papá y lo puso con una tarea en la casa. Pero esa tarea de Alexander es la tarea de todos los esposos, todos. Él simplemente es el ejemplo. Todos los esposos, Dios los colocó allí con una misión, con una tarea. Y entonces pregunta, ¿y cuál es el siervo que el Señor ha colocado al frente de su casa? Tiene esposa, tiene hijos, y lo ha colocado al frente de la casa. ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. ¡Ah, bárbaro! Entonces dice Dios que el papá, el padre de familia, ha sido colocado allí en el hogar para que le dé el alimento a su tiempo. ¿A quién? A su familia. ¿Y de qué alimento estamos hablando? No solamente de la arepa, o del arroz, o del plátano, la yuca, no solamente ese alimento. Sino recuerden el alimento del que Jesús dice en Mateo 4:4, que no lo vamos a leer, pero ustedes ya lo saben. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento que Dios pide que el papá y la mamá dé a sus hijos en el hogar para que sea siervo suyo como Josué. Yo y mi familia serviremos al Señor. Es el alimento de la palabra. Ahora comprenden ustedes por qué Josué le reclamaba al pueblo y decía, yo ya decidí servirle a Dios.
Ahora decidan ustedes a quién van a servir. Porque el alimento que Dios nos pide darle a los hijos en el hogar, a la familia, es el alimento de la palabra de Dios. Porque no solamente tenemos que alimentar a los hijos con el cuerpo, sino también el alma, porque queremos la vida eterna, lo mejor para sus hijos. Hay de aquellos padres que buscan solamente el alimento corporal para sus hijos. ¿Por qué no darles el alimento espiritual? Puede haber un papá, una mamá que diga, padre, pues yo nunca le he leído la palabra de Dios a mis hijos. Eso es verdad. Eso tiene solución. ¿Qué le decía Josué a la gente? Decidan hoy a quién van a servir. No me importa que antes no. Porque ¿qué decía Josué? Nuestros padres sirvieron a otros dioses en el otro lado del Jordán. El pasado no me importa. Lo que me importa es el presente. Toma la decisión de servirle al Señor. Es que toda la vida ha sido así y nadie nos ha enseñado ni siquiera la palabra de Dios. Eso es verdad. Pero ¿por qué no aprovecha de empezar hoy, de comenzar hoy? No importa que sus padres hayan servido a otros dioses al otro lado del Jordán. ¿A mí qué me importa? Lo que me importa es que yo y mi familia, a partir de hoy, serviremos al Señor. ¿Cuántas gracias nos da Dios para nosotros poder servir a Él y darle la comida a su tiempo, a sus hijos? Hoy a través del internet, ustedes tienen para buscar Padre Luis Toro, Padre Marco Galpi, el Padre José Gregorio también tiene su canal, el Padre Jesús también tiene su canal. ¿Cuántos sacerdotes hay? El Padre Cornejo, por allá de México, también tiene su canal. ¿Cuántos padres hay que tienen su canal? Y si no tienen canal, ahí tenemos a Pablito que tiene la misa dominical. Todos los domingos ahí está. Vamos con la palabra de Dios. ¿Y por qué no escucharla? ¿Y por qué no tomarla de allí y llevarla a los hijos? ¿Por qué no alimentar a los hijos? El padre de familia ha sido colocado como siervo para alimentar a la familia. Eso sí, alimentarla con la palabra de Dios. Por eso no me pierda ahí, padre, márquela. Por eso usted verá que San Pablo le dice a Filemón, Filemón 1:2, le va a decir San Pablo a Filemón algo muy importante de la cual usted y yo hemos escuchado, que la familia es la iglesia doméstica, la pequeña iglesia doméstica, y que el papá es como el jefe o como si fuera el sacerdote de la familia. ¿No dice Filemón 1:2? ¿Qué dice? Y a la amada hermana Si quiere, salúdelo desde el 1, para que dé cuenta que lo está saludando. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Y a qué? A la iglesia que está en tu casa. Iglesia doméstica. La familia es la iglesia doméstica, a la iglesia que está en tu casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. San Pablo le vuelve a decir a los romanos que eso, la familia, es una iglesia en casa. Escuchemos. Saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. La iglesia doméstica. La familia es una iglesia pequeña donde el servidor es el papá y donde está la mamá cooperando, pero que para que le den a sus hijos ese alimento espiritual que no puede fallar. Somos siervos y si servimos es para hacer lo que Dios manda. ¿Estamos dispuestos a servir? Es la gran pregunta. Si servimos al Señor, entonces pasaremos a ser la gran familia de los hijos de Dios. ¿Escucharon hoy el Evangelio? El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 en adelante. Ustedes escucharon que llegaron a decirle a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús viene a decir, ¿quién es la familia? ¿O quién es la iglesia? La iglesia es
La familia es la pequeña iglesia doméstica. Pero a la vez, esa pequeña iglesia doméstica pasa a ser la familia, la gran familia de los hijos de Dios, siempre y cuando se cumpla lo que Jesús hoy dice. Hoy Jesús refleja que Él tiene una familia, igual que todos, pero una familia más amplia, más grande. Y esa familia es de aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Escúchenlo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera. Aquí es donde los protestantes se confunden. Y dicen, oye, mira, aquí dice su madre y sus hermanos. Ve que la Biblia habla de que la Virgen María tuvo más hijos, entonces no es virgen, porque tuvo más hijos. Ella no es virgen. Ahí dice que tuvo más hijos. No, ahí no dice que tuvo más hijos. Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos. Entonces su madre y sus hermanos. Ahí no están hablando de hijos de María, están hablando de hermanos de Jesús. Pero esto pues es lo mismo. No es lo mismo, porque no solamente allí habla de los hermanos de Jesús. La Biblia es un rompecabezas que hay que buscar, que hay que armar. Si allí habla de hermanos, pues tenemos que ver a qué se refería. Marque esa también. Y entonces mire 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Porque ahí dice, llegó su madre y sus hermanos. ¿Y cuántos eran los hermanos de Jesús? Y Jesús tenía, como dicen los protestantes, 6 hermanos, 7 hermanos. ¿Cuántos hermanos? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, viene a decir cuántos hermanos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí viene. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De modo que Jesucristo tenía más de 500 hermanos. Cuando los protestantes, por mala fe, dicen que ellos son hermanos, hijos de la Virgen María, y entonces aquí que dice que Jesús le apareció a más de 500 hermanos, pregunto, ¿puede una mujer parir más de 500 hijos? Pero como no leen la Sagrada Escritura y no saben que es un rompecabezas que hay que armar, entonces dice, llegó su madre y sus hermanos, significa que llegaron los otros hijos de María. No, porque ahí mismo Jesucristo viene a aclarar teológicamente que no son hermanos carnales. Que sí, llegaron su familia, que son hermanos. Los del pueblo, que son sus hermanos. Los creyentes, que son sus hermanos. Él mismo lo va a explicar. Llegó a su madre y sus hermanos y le dijeron, su madre, he aquí su madre y sus hermanos están fuera y le querían hablar. Y él dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió él. Teológicamente escuche la respuesta de Jesús. Respondió él. Al que le decía esto. Al que decía, llegaron tu madre y tus hermanos. Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesucristo está interesado en que quede claro quién es su madre y quiénes son sus hermanos. Jesucristo está interesado que no quede una duda, una chispa de duda. Y por eso lanza la pregunta, porque como Él es Dios, sabía que los protestantes vendrían más adelante a decir, esos hermanos son hijos de María, por eso Él no es virgen. Jesucristo se las sabía todas. Y lanzó y dijo, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues hubiese existido un protestante allí, hubiese dicho, pues los otros hijos de María. Y Jesús, para taparles la boca, lanza la pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y Él mismo responde para que no haya confusión. Responde. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Explicación teológica. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está el secreto. Hacer la voluntad de Dios es servirle. Mi familia y yo serviremos al Señor. He aquí todo el que haga la voluntad de mi Padre. Eso es servir a Dios. De eso se trata el Evangelio de hoy. Servir al Señor, hacer la voluntad, lo que a Él le agrada.
que es distinta a la voluntad nuestra, lo que a nosotros nos agrada. El secreto de ser cristiano o de ser creyente es sacar mi forma de pensar e introducir la forma de pensar de Dios. No vivo como yo pienso, no vivo según mi voluntad, vivo como Dios piensa y según la voluntad de Dios. Eso es servir al Señor. Eso es ser hermano de Jesús. Señalándolos a ellos dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús dijo que él no tiene hermanos carnales, sino tiene hermanos espirituales. Todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano. Y los protestantes dicen: no, mentiras. Los hermanos de Jesús son los hijos de María. A Petronilo le patina, y Coco le patina, y Coco le patina, y Coco. Es no estudiar las Sagradas Escrituras. Pero Jesús lo dijo claro. Ahora nos queda a quién creerle, a los protestantes o a Jesús. Jesús dice: mis hermanos son los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Los protestantes dicen: los hermanos de Jesús son los hijos de María, no se hable más. ¿A quién le cree usted? Si le cree a los protestantes, son creyones. Si le creen a Cristo, son creyentes. Pero entonces aquí el Señor nos viene a decir: oye, todo el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces allí tomamos en serio ¿qué es servirle a Dios? Servirle a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y cuando hago la voluntad de Dios, entonces soy siervo del Señor. Entonces volvemos a Mateo 24, 42 y ya vamos donde dice el siervo que padre de familia. Dios lo colocó al servicio para que le dé a sus hijos el alimento a su tiempo. Es un siervo del Señor. Va a hacer la voluntad de Dios. Repítelo ahí esa partecita. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Padres de familia. El alimento que Dios quiere que le dé a sus hijos es su palabra. Y el ejemplo de Josué, yo y mi familia serviremos al Señor, es que le enseñen a sus hijos que hay dos voluntades. La voluntad humana, la nuestra. El pensar nuestro humano y el pensar de Dios. Y el trabajo de papá y mamá es educar al niño desde pequeñito para que aprenda a no hacer su voluntad, a no hacer lo que le gusta. Por eso papá y mamá que dejan que el niño haga lo que le gusta, no formará cristiano jamás. Jamás ese niño servirá a Dios, porque él aprendió a servir a otros dioses. El hacer lo que a él le dé la gana. Esa no es la educación cristiana. Ese no es un siervo prudente. Ese no es el que Dios ha colocado al frente de la casa para darle su comida a su tiempo. Porque papá y mamá deben darle la comida a su tiempo, la palabra de Dios, y enseñarle al niño a renunciar a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. A renunciar a sus gustos, gusticos y gustazos para hacer la voluntad de Dios. A renunciar a lo que él piensa para hacer lo que Dios manda. Por eso un día, ustedes lo saben, un día Pedro le dijo al Señor: esto no puede ser. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Esa es la tentación que tenemos nosotros en la familia, que un hijo aprenda a pensar según Dios. Ese es el trabajo de papá y mamá. Que aprenda a actuar según Dios y no según su voluntad. Ese es el trabajo de papá y mamá. Y tienen que enseñarle al niño y decirle: hijo, mire, tú piensas esto, tú sientes esto, pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces, hijo, dice la Biblia, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Tiene que morir a su voluntad, a su yo, a su querer, para hacer la voluntad de Dios. Así se forma, así se educa al cristiano, así se le sirve al Señor, yo y mi familia. Entonces nosotros tenemos que darle ejemplo a los hijos de renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿No dijo Jesús? Con lágrimas de sangre, con sudor de sangre. Padre, que no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Eso es un siervo. Y eso es lo que el papá y la mamá tienen que enseñar al niño. Que aprenda a no hacer la voluntad suya, sino la de Dios.